Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad integradora. Mi nombre es Adrián Ramírez Gastelum, por la materia de Metodología de la Educación Física con el maestro César Omar Soltero Valencia. Bueno, vamos a hacer aquí una recolección de unos de los pocos temas que vimos en el semestre y el aprendizaje que nos quedó. Bueno, empezando por los conceptos, en cuanto a la educación física, tenemos que es una disciplina pedagógica que abarca el cuerpo humano y esta contribuye al cuidado y la salud del mismo. Bueno, en esta definición, lo que a mí me queda claro, pues es que, como ahí dice, es una disciplina pedagógica que abarca el cuerpo humano, su cuidado y salud a través del movimiento corporal. Esto nos da una aspiración a una vida sin sedentarismo y una posible formación, un acercamiento deportivo. Esto contribuye a nuestra educación integral sobre el cuerpo humano. Bueno, eso es lo que a mí me queda claro de la educación física. En cuanto a la metodología, tenemos que es un procedimiento que hay que recorrer para alcanzar objetivos. Este es valerse de ciertas como herramientas para planificar nuestras clases y así lograr que los alumnos alcancen el objetivo, que en este caso sería la enseñanza. En cuanto a método, puse que es un camino para llegar a un fin, en este caso como la enseñanza para llegar al aprendizaje. Lo entiendo como en base a la definición de Neri y como ya le dije, pues es el camino para llegar a un fin. En este caso el método sería la enseñanza como las técnicas, los estilos, etcétera. Y por último, ¿para qué sirve la educación física? Bueno, yo considero que sirve para desarrollar nuestras capacidades motrices, conocer nuestras posibilidades, limitaciones, conformar una educación integral del alumno y esto en relación al cuerpo humano, como lo dijimos en la definición de educación física, su cuidado y su salud del mismo. Vamos a la siguiente parte. Métodos. En este caso, corresponden a los estilos de enseñanza en la educación física. Aquí tenemos que el mando directo, este método es un método tradicional en el que se dice qué hacer y cómo hacerlo. En este método, el maestro planifica, organiza, controla y maneja las clases. Esto permite controlar la clase y mostrar el carácter de que el profesor tiene. Lo único malo de este método es que se puede caer en un excesivo, dogmatismo y no dejar que los alumnos expresen su creatividad. Y pues la educación física hay que también darle esa parte de que el alumno se exprese por sí mismo. En cuanto a la resolución de problemas, este método implica cognitivamente al alumno para que resuelva los problemas que se presentan en la clase. Este método implica, bueno, como lo dice en la definición, resolver problemas, estos pueden ser de carácter motriz, mental, etcétera. El profesor da las pautas y del problema y los alumnos buscan cómo resolverla ya sea individual o colectivamente, respetando las pautas que se acordaron y que dio el profesor. Pues este método prácticamente trata de fomentar la creatividad del alumno. En cuanto a la enseñanza recíproca, es un método que fomenta la participación del alumno y se desarrolla con el profesor dando los principios o pautas y los alumnos siguiéndolas, pero en pareja y evaluando errores. Desglosando un poco esta definición, considero, bueno, no considero, sino lo que me quedó claro es que fomentaremos al alumno a participar, pero se realizará dando las indicaciones, o sea, nosotros vamos a dar las indicaciones de qué hacer y cómo hacerlo. Y en parejas realizarán la actividad, uno va a estar observando y el otro estará haciendo la actividad. El que está observando lo corregirá de sus posibles errores, lo evaluará y después el profe indicará los cambios para que la otra persona ahora sea el evaluando y el evaluado. Bueno, esto sería todo de los métodos. Eh, los principios del entrenamiento, bueno, yo los tengo en su relación con la educación física porque
pues son del entrenamiento, como estos van enfocados al deportivo, pero nosotros lo vimos en relación a la educación física. Los vimos como la parte del entrenamiento y nosotros lo relacionamos. En el principio de la individualidad, este principio se enfoca en una sola persona y su entrenamiento. En pocas palabras o en otras palabras, se lo vamos a enfocar en cada sujeto y cada sujeto es único y diferente a los demás. Por ende, las cargas aplicadas deben de ser de acuerdo con sus características, su anatomía, todas las características que tenga la persona, sexo, edad, etcétera. Y esto hará un entrenamiento óptimo o una clase de educación física, ya que los principios del entrenamiento, como ya lo dije, pueden adaptarse en educación física, aunque este en especial es un poco más difícil, ya que el tiempo de la clase es limitado y los alumnos rodean alrededor de los 20 alumnos por grupo. Entonces sí sería un poco más difícil aplicar este principio en la educación física, pero sin embargo se puede. Por ejemplo, no sé, en los talleres después en horario extracurricular, etcétera. En cuanto a los principios de la especificidad, este principio que transfiere el entrenamiento al rendimiento y su entorno. Aquí podemos decir que debemos entrenar las cualidades físicas y propias de un deporte y debe de ser en condiciones concretas que nos den la competición. Por ejemplo, no sé, las competiciones escolares, las olimpiadas, los torneos, etcétera. Eh, este, ¿Cómo se dice? Este principio, pues básicamente es así de sencillo. Lo que queramos aprender es lo que debemos de entrenar para que se lleve a cabo de buena manera. Cambiando ya a las estrategias, recursos didácticos y la evaluación. Las estrategias didácticas son recursos pedagógicos, que el docente dispone para buscar mediante ellos el logro de los diferentes propósitos educativos de la educación física. En otras palabras, las estrategias didácticas es como el medio, el modo, la vía, la manera, la forma, etcétera, para enseñar, aprender los contenidos que se establecieron en el programa. Por ejemplo, algunos ejemplos de estrategias didácticas son el juego, este puede ser motor, autóctono, juegos de integración, juegos con reglas, sin reglas, etcétera. Los rallies, los torneos, la sesión abierta, la cerrada, etcétera. Hay muchos tipos de estrategias didácticas y eso es lo que me quedó claro a mí. Bueno, en cuanto a los recursos didácticos y su utilización, en la definición es que son medios materiales que intervienen en la enseñanza-aprendizaje. Como ya lo dijimos, son los medios que tenemos, en este caso los materiales que usaremos, tanto personales como ambientales, como metodológicos y en este caso los materiales, pero los físicos, conos, platos, balones, etcétera. Y su utilización es para facilitar, presentar los contenidos de la clase y dar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. En pocas palabras, los recursos didácticos facilitan la función y su utilización debe de ser para facilitar la función del profe y poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la evaluación, esta es una recolección de información en los diferentes momentos del ciclo escolar y su relación a los aprendizajes adquiridos en los alumnos. Esta evaluación, hay muchas técnicas, que puede ser la heteroevaluación, que es cuando el profesor recoge la información del alumno, la coevaluación, que es el alumno comparte la valoración con los demás, intercambiando roles como el evaluador, el evaluador y el observando, que sería el evaluado. La autoevaluación, que es cuando el alumno se autovalora y este genera una manera de reflexión hacia el alumno y que haga bien este trabajo y así sea sincero con cómo se valora él y sus aprendizajes. Existen distintos momentos en los que realizaremos la evaluación. Este sería inicial, que podría ser al comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje para saber qué conocimientos previos traen.
intermedio o proceso, que sería durante ya el proceso de enseñanza-aprendizaje para reajustar y perfeccionar el avance. Y al final, que sería al terminar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí, después de todo esto, después de estos momentos, daríamos algunos tipos de evaluación, que podría ser la sumativa, que es una valoración cuantitativa desde el inicio hasta fin. Sería la formativa, que sería eh, ¿cómo se puede decir? Pues un proceso para mejorar o reajustar el proceso educativo. La normativa, que es la evaluación como del alumno en función al rendimiento de la clase. Y la criterial, que sería valoración del alumno de acuerdo a los criterios establecidos. Estos pueden ser externos, como algunos indicadores de logros de los aprendizajes. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar las capacidades cognitivas, que en este caso serían el saber, los trabajos, pruebas, tanto pruebas escritas como orales, el cuaderno, las capacidades físico-motrices, que sería el saber hacer, que serían las listas de control, los test, las escalas descriptivas, etcétera. Y las capacidades afectivo-sociales, que serían el querer hacer, en este caso sería como la colaboración que tiene el alumno, el respeto, la participación, el interés, y puede hacerse esto con listas de control, escalas de columna, registros, etc. Ya por último, en cuanto a la evaluación, podemos definir algunas técnicas, que serían las informales o no formales. En las no formales son como acciones didácticas. Su aplicación debe de ser breve, sencilla, y lo podemos hacer durante la clase sin que el alumno sienta que está siendo evaluado. Algunos instrumentos que podemos utilizar para esta evaluación sería la observación de lo que hacen, de lo que dicen, etcétera. Por ejemplo, podemos usar unos registros anecdóticos, perdón, unas listas de control, un diario de clases, etcétera. Esta evaluación más que nada sería de carácter cualitativo. En cuanto a las técnicas semiformales, son aquellos como ejercicios y prácticas que realizan los alumnos como parte de las actividades de aprendizaje. En estas ya requerimos un mayor tiempo de preparación para llevarlas a cabo, y, por ejemplo, en estas están los ejercicios que realizamos en las clases, las tareas, los trabajos fuera de clases, etcétera. Algunos instrumentos que nos pueden servir para esta evaluación son resúmenes de algunos temas, mapas conceptuales, mentales, resolución de problemas, visitar lugares, etcétera. Y ya por último, en cuanto a las técnicas formales, son las que se realizan al finalizar cierto periodo, un periodo ya determinado, para evaluar el aprendizaje que tuvieron nuestros alumnos. Estas ya requieren un mayor tiempo de planificación y realización. La información que vamos a recopilar deriva de las valoraciones de los aprendizajes que tuvieron los alumnos. En este caso están como las observaciones de instrumentos, perdón, están como las observaciones sistemáticas, que están los ejercicios prácticos, que son como los mapas mentales, pruebas, los ensayos, proyectos, demás. Las pruebas escritas, que serían como los exámenes temáticos, la evaluación del desempeño que tendremos. Y pues un instrumento de evaluación es un soporte que nos va a servir para recoger la información, y debe ser estructurado con ciertas ítems, por así decirlo, que contengan la información que queremos recolectar. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Creo que los aprendizajes que recibimos en este curso fueron muy buenos, y es un poco resumido toda esta presentación de acuerdo a lo que aprendimos. Muchas gracias por su atención, y listo, sería todo. Hasta pronto.